El mundo no está construido solo de hechos, las historias han moldeado tus creencias más de lo que te imaginas. Pero ¿qué pasaría si los mitos en los que confías no te dicen toda la verdad? ¿Qué tal si la lógica en la que te basas no es tan racional como piensas? Hoy, descubrimos la antigua batalla entre mito y razón, y por qué todavía controla cómo ves el mundo actualmente. Imagínate la antigua Grecia, donde los dioses no eran solo cuentos para dormir, sino jefes cósmicos que se metían en todo. Si estornudabas, no eran alergias, era Zeus decidiendo tu destino. El mito lo gobernaba todo, desde las tormentas, Zeus haciendo un berrinche, hasta el cambio de estaciones, la complicada batalla por la custodia de Perséfone. Estos mitos no eran solo cuentos divertidos. Explicaban la existencia, unían a las comunidades y justificaban las tradiciones. Los rituales, sacrificios y festivales no eran solo para presumir. Eran pegamento social, aseguraban el orden cósmico y evitaban que los dioses convirtieran a la humanidad en una historia con moraleja. Durante siglos, estas historias se aceptaron como verdades incuestionables, transmitidas de generación en tradiciones poéticas y literarias. Pero luego, alrededor del siglo VI a.C., algunos pensadores dijeron: oigan, a lo mejor el universo no lo manejan reinas del drama inmortales. Llegó la razón, el nacimiento de la indagación racional. Filósofos como Tales propusieron que la realidad no estaba moldeada por los cambios de humor divinos, sino por elementos naturales: agua, aire, el misterioso apeirón, básicamente plastilina cósmica. Anaxímenes creía que todo estaba hecho de aire, mientras que Anaximandro sugería una sustancia infinita e ilimitada que subyacía a todo. Puede sonar básico ahora, pero en aquel entonces, cuestionar a los dioses era como cuestionar el wifi. Mantenía unida a la civilización. A medida que las ciudades-estado griegas, o polis, evolucionaban, los debates intelectuales florecían, impulsados por el comercio, la democracia y un deseo creciente de entender el mundo, más allá de las explicaciones sobrenaturales. La razón no se trataba solo de filosofía, estaba ligada al cambio político y social. Si la gente podía debatir las políticas del gobierno, ¿por qué no debatir las fuerzas detrás de la realidad? La sociedad estaba cambiando de Zeus lo hizo a analicemos esto lógicamente. Avanzamos rápidamente a Sócrates, Platón y Aristóteles, los máximos alborotadores intelectuales. Sócrates cuestionaba todo hasta que Atenas se hartó tanto que lo obligaron a beber veneno. En lugar de aceptar los mitos al pie de la letra, empujaba a la gente a examinar sus creencias a través de un cuestionamiento interminable, un método tan efectivo y molesto que lo llevó a la muerte. Su alumno Platón adoptó un enfoque diferente. Seguía usando mitos, pero como alegorías, como su famosa alegoría de la cueva, que argumentaba que nuestras percepciones son solo sombras de una realidad más profunda. También desarrolló la teoría de las formas, afirmando que el verdadero conocimiento proviene de contemplar ideales abstractos en lugar de confiar en nuestros sentidos poco fiables. Luego vino Aristóteles, el alumno de Platón, que básicamente dijo: ideas geniales, pero observemos el mundo real. Prefería un enfoque práctico y empírico, estudiando todo, desde la biología hasta la política, clasificó el conocimiento, formuló principios lógicos y sentó las bases del pensamiento científico. Su influencia se extendió mucho más allá de Grecia, moldeando el pensamiento islámico y occidental medieval durante siglos. Aunque Sócrates, Platón y Aristóteles tenían sus propios métodos, colectivamente cimentaron la razón como la fuerza intelectual dominante, alejando el pensamiento occidental de las explicaciones basadas en mitos. Pero el mito no desapareció, se adaptó. Incluso Platón, a pesar de defender la indagación racional, seguía entretejiendo mitos en sus obras, dándoles una nueva profundidad filosófica. Aristóteles, aunque descartaba las intervenciones divinas, reconocía el poder de los mitos para moldear la cultura y la psicología humana. Mientras tanto, Roma tomó la filosofía griega y la aplicó. Pensadores como Cicerón, Séneca y Lucrecio exploraron el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, fusionando el pensamiento racional con el gobierno práctico. De Rerum Natura de Lucrecio incluso tomó el atomismo griego y lo usó para argumentar que el universo funcionaba sin supervisión divina, una afirmación bastante radical en ese momento. Los romanos no solo pensaban en filosofía por diversión, la aplicaban al derecho, la ética y la política. El discurso racional se convirtió en una herramienta para estructurar el gobierno, formular políticas y justificar el dominio imperial. En resumen, la razón no se trataba solo de entender la naturaleza, se trataba de estructurar la civilización misma. Luego vino uno de los giros más interesantes en la saga del mito contra la razón: la fusión del cristianismo primitivo con la filosofía griega. El Evangelio de Juan comienza con una frase impactante: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios,
y el logos era Dios. De repente, el logos no se trataba solo de indagación racional, era divino. Esta síntesis entre el racionalismo griego y la teología judía ayudó a moldear la doctrina cristiana, especialmente a través de pensadores como San Agustín y más tarde Tomás de Aquino, quienes fusionaron las ideas platónicas y aristotélicas con las enseñanzas religiosas. El cristianismo no rechazó la razón, la absorbió, integrando la razón en la teología y asegurando que el discurso racional continuara dentro de los marcos religiosos. Este tira y afloja continuo entre el mito y la razón sentó las bases para revoluciones intelectuales posteriores, desde la revolución científica hasta la Ilustración. Las metodologías desarrolladas por los pensadores griegos y romanos antiguos se convirtieron en la columna vertebral de la ciencia, la ética y la teoría política modernas. Pero aquí está la cosa, el mito nunca desapareció realmente. Incluso en el mundo actual, los mitos todavía moldean la política, la cultura y la psicología. Las supersticiones, las teorías de conspiración y las grandes narrativas continúan influyendo en cómo la gente ve la realidad, mientras que la indagación científica sigue ampliando las fronteras del conocimiento. En esencia, la historia del mito y la razón no se trata de que uno reemplace al otro, se trata de evolución. El mito proporcionó a la humanidad primitiva una forma de entender la existencia, y la razón refinó esas comprensiones, desafiándolas y ampliándolas. La batalla entre estas dos formas de pensar no ha terminado, solo ha cambiado de forma. Y honestamente, probablemente nunca va a terminar. Entonces, ¿el mito era solo superstición antigua, o todavía tiene un lugar en nuestra comprensión de la realidad? Los dejo para que lo discutan en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan? Apóyenos suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense, cuiden a sus seres queridos, y nos vemos pronto en otro video.